¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos de Carmiñac y enhorabuena a IEF por este gran evento, ¿no? Y sobre todo por la convocatoria que bueno, ha tenido un éxito, está llena la sala. Así que nada, muchas gracias a IEF por invitar a Invesco. Bueno, yo, por hablar un poco de temas de previsiones económicas, yo les he traído una diapositiva en la que quiero plasmar cierto optimismo en cuanto al crecimiento a nivel global, ¿no? Como ha hecho un poco Carmiñac, y no por ser positivos porque toca, sino porque es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y en esta diapositiva lo que se puede observar es un poco los 45 países que cubren la OCDE y bueno, pues el grado de sensibilidad del crecimiento, ¿no? Desde un lento crecimiento, una aceleración o una contracción, ¿no? Y tenemos desde el año 2007, previo a la crisis financiera global, y años transcurridos y expectativas del 2017 y del 2018. Entonces, lo que podemos observar es que desde el 2007 es el primer año en el que vamos a ver que casi el 100% de los países que cubren la OCDE van a tener buenos crecimientos positivos, ¿no? Y esto no sucede desde hace 10 años. Vale. Con lo cual, pues estamos hablando de que para 2017 casi el 70% de las economías van a estar con crecimientos acelerados, con lo cual es algo muy positivo, ¿no? Otro dato interesante es que en los últimos 50 años este crecimiento a nivel global está siendo un crecimiento sincronizado, ¿no? Y esto es un evento que tiene una probabilidad bastante baja, ¿no? Pues en estos últimos 50 años, aparte de esta última década, esto ha sucedió en los años 80, este crecimiento sincronizado, y también algunos años antes de la crisis financiera, antes de la crisis del petróleo del 73. Con lo cual, pues es un entorno muy positivo, ¿no? Esperamos, ya lo ha comentado también Carmiñac, ¿no? Y nosotros tampoco no voy a ir país por país, pero simplemente hablando en términos generalizados, el mundo emergente va a crecer por encima del mundo desarrollado, pero lo importante es que a nivel global, ese crecimiento a nivel global, se espera que tanto para el 2017 como para el 2018 pues el crecimiento sea superior al 3,5, y ese crecimiento sea superior en el 2017 con respecto al 2016, y en el 2018 también expectativas al alza, con lo cual algo muy positivo. Con respecto a las economías desarrolladas, pues hemos visto en este año 2017 upgrades en Japón, en Reino Unido, en la eurozona, y no hemos visto upgrades en la parte de Estados Unidos, pero con crecimientos sólidos por encima del 2%, con lo cual pues parece que que el crecimiento es positivo, y en ese sentido pues parece que va a seguir así, ¿no? Por el lado de la inflación, desde Invesco lo que vemos es que la inflación va a ser una inflación positiva pero modesta, ¿no? Y que es difícil que veamos alcanzar los objetivos del 2% para las principales economías desarrolladas, a excepción de probablemente Estados Unidos, que a finales del 2008 pues alcancemos ese objetivo por encima del 2%. Pero en general, para el mundo desarrollado, pues hasta el año 2019 no creemos que veamos esos objetivos del 2%, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas monetarias, pues vamos a seguir en un mundo de políticas monetarias expansivas, con ciertas divergencias entre algunos bancos centrales desarrollados, y lo que sí que vemos es que pues para el año que viene pues probablemente 2, 3 subidas, 3 quizás sea mucho, pero 2 subidas de tipos de interés por parte de la FED pues sea bastante correcto y no afecte a ese crecimiento del crédito. Ahora,
desde el punto de vista de las compras de los famosos QEs, pues esto puede tener un impacto en el crecimiento del crédito. Entonces, de cara a esas reducciones de balance que quieren llevar a cabo de aquí a, empezando en 2018 hasta finales del 2020, el modo de actuación no tiene que ser muy brusco. Entonces, eso podría suponer un impacto a una economía en la que está teniendo una expansión de ciclo, una de las más largas de la historia, que está teniendo buen crecimiento, una inflación modesta y que está creando empleo. Entonces, desde nuestro punto de vista, es muy importante que esas actuaciones del banco, de la FED, no sean muy bruscas y sean de manera paulatina, progresiva en el tiempo. Con lo cual, eso desde el punto de vista de los bancos centrales. Y como dato interesante, que creo que has comentado tú también, Alfonso, es el tema de la expansión de ciclo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? La expansión de ciclo más larga de Estados Unidos fue del año 91 al 2001. Fueron 120 meses de expansión de ciclo. La media, desde la Segunda Guerra Mundial, han sido de media 58 meses. ¿Cómo estamos desde la última expansión de ciclo en el 2009 aquí? Pues llevamos 100 meses de expansión de ciclo. La segunda, ¿cuál fue? Fue en los años 60, duró 106 meses, con lo cual podemos superar esa segunda expansión de ciclo en Estados Unidos. Y ya pasando más a temas de mercado, simplemente comentarles que pues hemos tenido un año 2017 que ha sido excelente, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento de los activos. Si nos vamos desde la bolsa mundial hasta la renta fija global, incluso hasta materias primas como el precio del petróleo o el oro, han tenido rentabilidades muy positivas, ¿no? Y luego, además, a esto se le ha acompañado que la volatilidad ha estado prácticamente en mínimos, con lo cual demasiada complacencia, pero no ha habido grandes sustos. O sea, no hemos tenido grandes caídas de mercado, pérdidas en los distintos mercados, a excepción del petróleo, que llegó a caer un 20%, pero bueno, lo tenemos ahora en terreno positivo, por encima del 5% en el año, con lo cual ha sido un año bastante razonable desde el punto de vista del comportamiento de los mercados. Para el próximo año, pues, va a ser difícil, ¿no? Y el año pasado también decíamos que iba a ser difícil en el mundo de la renta fija, pero bueno, es que yo les traigo esta diapositiva en la que se ilustra bastante bien cuál es la situación del mercado de bonos, ¿no? Esto es un gráfico de 20 años en el que lo que pueden observar es un gráfico de la duración del mercado de bonos alemanes y la rentabilidad del mercado, ¿no? Entonces, hace 20 años, en el año 96, pues el mercado de bonos era una inversión muy atractiva desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo, ¿no? Estábamos hablando que teníamos rentabilidades del 7,5% con duraciones de 4 años. La duración es la sensibilidad que tienes a los tipos de interés. Con lo cual, el ratio rentabilidad-riesgo ante una subida de tipos de interés, pues es bastante razonable, ¿no? Porque tienes un colchón de carry que te va ante una subida de tipos de interés te va a contrarrestar esa caída por parte del precio del bono, ante esa subida de tipos de interés. Pero la situación a día de hoy pues es algo totalmente dramático, ¿no? Estamos en una situación completamente al revés, ¿no? Y es rentabilidades del 0% con mayor duración. O sea, ¿y esto a qué se debe? Esto es principalmente la consecuencia es pues la actuación de los bancos centrales, ¿no? Con esas compras masivas de deuda, que lo que está haciendo de manera implícita al mercado es invertir, o sea, invertir en el mismo activo, pero asumiendo mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque al final lo que ha sucedido es que los emisores han estado financiándose con vencimientos más largos y los cupones cada vez son más bajos, ¿no? Entonces, al final, pues
llegas a una situación en la que el mercado de renta fija, pues los precios están totalmente distorsionados, ¿no? Y con esto no quiero ser tampoco muy pesimista en cuanto al mercado de renta fija. Esto es el mercado de bonos alemán, con lo cual es algo muy... Pero esto ilustra en gran medida lo que está pasando en el mundo de la renta fija. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Invesco? La renta fija está muy complicada, está muy cara desde el punto de vista de los precios, las rentabilidades escasean desde el punto de vista del carry, con lo cual hay que ser muy selectivos y la gestión activa en un entorno de baja volatilidad, donde las rentabilidades son muy escasas, pues cobra mucha relevancia. Con lo cual, ¿qué están haciendo nuestros gestores de renta fija como idea? Pues principalmente lo que están haciendo es, no me cuesta decirlo, pero realmente el cash es un activo más en un entorno de tipo de interés en la mínima expresión, con lo cual nuestros gestores de renta fija son prudentes, ¿no? Están jugando, apostando, invirtiendo en estrategias muy barbell donde el peso de la liquidez juega mucha relevancia, ¿no? Y entendida liquidez como puro efectivo, bonos por debajo de 18 meses de vencimiento y duración core, bonds, treasuries a 10 años y yields. Y en el último año, pues esa liquidez pasó de medias, estoy hablando del 15% a 20%, ¿no? Y en la parte más de crédito, de alocación de crédito, lo que han estado haciendo es lo decía Damián, nosotros somos una gestora muy bottom-up. Siempre también nos centramos en el top-down, pero sí que somos muy bottom-up y el sesgo de las valoraciones es lo que predomina, ¿no? en nuestros procesos de inversión. Entonces, desde el punto de vista rentabilidad-riesgo, de ese ratio rentabilidad-duración y siempre mirando los fundamentales de las compañías, a día de hoy estamos muy posicionados en la parte de crédito donde realmente pues a largo plazo vemos que queda algo de valor teniendo en cuenta que los precios están muy distorsionados. Entonces, y que nos hemos llenado este año en las carteras de liquidez, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos gusta mucho la deuda financiera subordinada de bancos y aseguradoras, nos gusta mucho el high yield de mayor calidad W, con buenos balances, obviamente, y poca deuda. Y luego también nos gusta mucho la deuda de bonos híbridos, que al final son emisiones perpetuas y que estamos apostando por emisiones perpetuas de sectores de telecomunicaciones y energía, que probablemente estos emisores son todos, probablemente no, son emisores investment grade de alta calidad, pero su deuda está cotizando, al final es el grado de prelación que tienen y al final por eso estás cotizando en high yield, ¿no? Pero lo que viene a decir el gestor es que al final esta deuda, estos emisores probablemente vayan a las calls, amorticen esa deuda y refinancien a tipos más bajos, con lo cual van a pagar van a hacer frente a sus obligaciones, ¿no? Con lo cual, esto es un poco lo que vemos desde el punto de vista de riesgo de crediticio, de mayor riesgo, ¿no? Y luego la parte más defensiva, lo que están haciendo es invertir en curva en dólares, curva en yields, en otras divisas, cubriendo el riesgo de divisa, que a pesar del coste del swap, pues al final obtienes mucha más rentabilidad que el homólogo AAA o AA en curva en euros, ¿vale? Porque está extremadamente cara. Y esto es un poco lo que están haciendo en renta fija, ¿no? Y la liquidez se utilizaría, ¿en qué momento los gestores de renta fija estarían utilizando esa liquidez? Pues si viésemos ampliaciones de 100, 150 puntos básicos, ¿no? Y seguirían incrementando ese posicionamiento en donde ellos tienen una alta convicción, ¿no? Y luego por el lado de las bolsas, lo que estamos viendo, aquí les traigo esta diapositiva en lo que, desde Invesco somos muy positivos en el mercado europeo, ¿vale? ¿Por qué? Al final somos positivos por básicamente tres factores. Los fundamentales, muy buenos fundamentales. Estamos viendo cómo la economía europea se ha recuperado desde el año finales del 2013 hasta aquí y
el mayor contribuidor al crecimiento de la eurozona ha sido la demanda interna, con lo cual la recuperación viene desde vía interna. Otro punto de vista es el tema de los beneficios empresariales. Desde, creo recordar, 5 o 7 años, las expectativas de beneficios empresariales siempre empezaban al alza y acaban a final de año en terreno negativo o flat, y este año por primera vez vamos a acabar en terrenos de doble dígito, y lo mismo para el año que viene. Y esto a nivel mundial también un poco. Con lo cual, desde el punto de vista de beneficios empresariales, muy positivos. Y luego desde el punto de vista de las valoraciones. Las valoraciones a día de hoy no son, obviamente, con respecto a un año atrás, los descuentos estábamos hablando de 30% de descuento con respecto ahora a un 10%, ¿no? Que lo pueden ver en esta diapositiva. Pero simplemente por comentar el factor que nosotros, el factor más positivo es, y lo podemos ver en esta diapositiva, es el tema de la dispersión, ¿no? La dispersión que vemos en cuanto a sectores, ¿no? Y esa dispersión es mucho más exacerbada en la bolsa europea que en la bolsa americana, ¿no? Lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, es la bolsa europea, y vemos cómo esa dispersión llegó a estar pues en junio del 2016 en máximos. Y principalmente esa dispersión viene por el riesgo político, ¿no? Del que hablaba también Alfonso, que ahora es un factor que ya parece que se está desvaneciendo, ¿no? Y que los riesgos políticos pues cada vez van desapareciendo y benefician a la bolsa europea, ¿no? Con lo cual se generan oportunidades de inversión, ¿no? ¿Y qué oportunidades de inversión vemos aquí? Pues al final lo que nos gusta es apostar por compañías que cotizan con fuertes descuentos con respecto a sus medias históricas, 30-40%, en detrimento de compañías que cotizan con altas primas, ¿no? Ahora bien, esa dispersión de la que hablábamos se produce tanto entre sectores de la bolsa europea como entre compañías del mismo sector, con lo cual son oportunidades que se pueden explotar, ¿no? Y de hecho, pues la compañía más top que tenemos, con mayor peso de muchos de nuestros fondos, pues es Novartis y Roche, ¿vale? Ahora bien, sectorialmente hablando, pues eso es muy diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que más nos gusta? ¿Qué preferencias tenemos? Pues tenemos mucha preferencia por el sector energético, financieras y telecoms, que es un sector mucho más defensivo, con lo cual que estamos invirtiendo en aquellos sectores que dependen más del ciclo, que dependen más de esa subida de tipos de interés por mayores expectativas de inflación y que se podrían beneficiar de esa subida de tipos de interés, ¿no? Y en detrimento, pues estaríamos invirtiendo en menor medida, siempre en relativo con respecto a nuestros índices de referencia, en aquellas compañías que se comportan como sectores, que son sectores considerados más defensivos y que se comportan de manera más parecida a los bonos, ¿no? Los bond proxy se llaman, ¿no? Y bueno, y estos sectores pues son más sectores de consumo básico, healthcare, compañías con un sesgo pues más defensivo. Y eso es un poco las ideas de las que quería hablar. Muchas gracias.